Si cocinamos generamos residuos, si hacemos regalos generamos residuos, o sea, nuestra vida cotidiana genera residuos. Producimos mucho, consumimos mucho y generamos mucho residuo. Todo esto que entra como materia prima se procesa y termina tirándose después. No llegamos a una tasa del 4.5% según CAIRPLAS de reciclado en América Latina. La industria agroindustrial ha encontrado que parte de sus residuos pueden transformarse en energía y esto los hizo más competitivos. ¿Por qué nos cuesta tanto gestionar los residuos? Los municipios les han dicho a la ciudadanía o a la población, sepárense con la gente como puede, separa todo lo seco en un lugar, lo húmedo que debería ser lo orgánico en otro. Lo orgánico va a una distribución teóricamente de residuos sanitarios, muchas veces termina en un basura a cielo abierto. Ahora vamos por la economía circular. El mundo está en constante cambio y cada vez más rápido, con lo cual hoy tenemos que generar mucho producto y tenemos que vender mucho. Y los residuos son un costo. ¿Podemos transformarlos en un beneficio? Imagínate esta escena, una fábrica en donde todos los procesos funcionan como un relojito, optimizado todo el sistema, la gente trabaja a gusto, lo lograste, pero al final del día, allá atrás, a donde nadie ve, una montaña de basura. Sí, todos esos desperdicios, toda esa basura, todo ese derroche de materiales que no nos sirve para todo el sistema de producción. Mal gestionado, un costo asociado, sí. Un montón de cosas le podemos poner de nombre, pero la realidad es que es un problema que tenemos que gestionar. Y ese problema que tenemos que gestionar tiene un costo. Y ese costo lo podemos reducir. ¿Cómo? ¿Desapareciendo la basura? No, la basura no desaparece. Pero hay un montón de opciones que en este podcast te vamos a estar contando. Imagínate que eso lo puedas transformar en valor. Bienvenidos al futuro entre tus manos, Business Edition. Esta es la edición del podcast No me la contés de Business. Mi nombre es Alejandra González Méndez y te voy a acompañar en este podcast porque hoy tenemos mucho que hablar y sobre todo vamos a hablar de esta realidad que sucede en Latinoamérica. No llegamos a una tasa del 4.5% según CAIRPLAS de reciclado en América Latina, ¿sí? Y esto tiene que ver con todos los residuos. Vamos a decir, bueno, pero el 9% es la tasa de reciclado. Sí, es la tasa de reciclado del PET, pero la realidad es que si juntamos todos los residuos que generamos, no llegamos tanto. Y la verdad es que ya, por ejemplo, la industria agroindustrial ha encontrado que parte de sus residuos pueden transformarse en energía y esto los hizo más competitivos. Hoy vamos a analizar esta realidad y a calzón quitado, como diría mi abuela, con Miguel Suárez. Él hace 20 años que está trabajando en estas soluciones para las industrias y para las empresas, incluso para los municipios, y nos va a contar todo. Le preguntamos de todo. Quédate, míralo. A ver, Miguel, contanos específicamente, ¿qué está sucediendo con estos residuos en Latinoamérica? ¿Por qué nos cuesta tanto gestionar los residuos a nivel industrial y a nivel individual? Tampoco se generan soluciones porque tampoco termina siendo rentable. Esto es un chino, ¿no? Es una complicación y una complejidad que tiene todo el mundo. ¿Cómo gestionar estos residuos? Todo proceso en el industrial, en una fábrica o en un domicilio, se procesan corrientes. Yo le digo corriente de ingreso y corriente de salida. En todo proceso hay eso. Y tenemos que estar atendiendo las corrientes básicamente de rechazo. Y acá abrimos los ojos. Esta corriente de rechazo, este subproducto desaprovechado, es un costo que estamos perdiendo. Es ineficiencia, como este metabolismo urbano del que hablamos repetidamente en No me la contés. Es todo esto que entra como materia prima, se procesa y termina tirándose después. ¿Podríamos hacer algo para cambiarlo? Si cocinamos generamos residuos, si hacemos regalos generamos residuos, o sea, nuestra vida cotidiana genera residuos. Producimos mucho, consumimos mucho y generamos mucho residuo. En el medio hay más de todo esto, pero bueno, para resumirlo es así. No estamos tomando o no se está tomando
un criterio amplio y general de lo que conllevan los residuos, de lo que estábamos hablando recién de corrientes de entrada y de salida. Siempre atendemos las corrientes de entrada y el producto final que queremos, pero las corrientes de salida, que sería una de las de rechazo, no la estamos atendiendo bien y no la estamos interpretando en el tema relacionado con los costos de logística. Y esa es la parte más grave. Y por eso han fracasado muchos planes de recupero, de valorización de residuos, de reciclaje. Te doy un ejemplo claro. En algunos municipios les han dicho a la ciudadanía o a la población, separen seco y húmedo. Entonces, la gente como puede, separa todo lo seco en un lugar, lo húmedo que debería ser lo orgánico en otro. Lo orgánico va a una disposición teóricamente de relleno sanitario, muchas veces termina en un basural a cielo abierto, pero lo seco se lo mandan a una planta de clasificación. Y ya tenemos la primera logística. Antiguamente teníamos una sola logística, que era la de recolección de residuos domiciliarios, y ahora tenemos dos. Pensemos en la separación de secos y húmedos, un problema que se viene repitiendo en todos lados. Al tener baja la capacidad de procesamiento y solo procesar algunos de los residuos, todo el resto que llega a la línea de separación y de transferencia termina generando un costo alto de logística y de disposición final. ¿Qué significa esto? Que todo aquello que no tiene forma de reciclarse, por ejemplo, pasa mucho con los vasitos de yogur, algunos envases de shampoo, etcétera, 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 todos esos materiales que no tienen industria de reciclado terminan en el relleno sanitario, pero llegaron a la planta de transferencia, tuvieron que separarse y de ahí se enfardaron y se llevaron, en el mejor de los casos, a un relleno sanitario. El seco se lo mandan a una planta de clasificación. Y en la planta de clasificación no siempre clasifica y adhiere a todos los materiales que contienen el universo de los secos, sino que van a focalizar sobre aquellos que puedan ser corrientes valorizables. Pero después le aparecen un montón de subproductos secos que no los pueden procesar porque no le dan ni siquiera los costos y no tienen, hasta inclusive te diría, no están ubicados logísticamente en un lugar apto para esa clasificación. ¿Por qué? Porque el producto final que puedan separar, sumado al costo para llevarlo al lugar que se lo van a comprar, termina siendo más caro de lo que se lo van a pagar y la planta no va a tener el sustento para lograrlo. Entonces ahí es donde empiezan a fracasar. Vuelvo a la... Esto ya lo dijimos, la planificación es importante, la logística en la Argentina es un problema y la ineficiencia en el proyecto también. Copiar y pegar no sirve, copiar, adaptar sí sirve. Las soluciones en sustentabilidad siempre son endógenas y para lograr estas soluciones eficientes tenemos que planificar bien y entender cuáles son los residuos que sí se pueden gestionar, cuáles son los residuos que no se pueden gestionar y a partir de ahí empezar a procesar para que llegue las cosas lo más separada posible, lo más eficiente a hacer este sistema. Todo esto que llega y no se puede reciclar porque no hay industria del reciclado termina siendo un gran problema logístico. Normalmente los planes se tienen que hacer a medida por cada población, por cada ubicación geográfica. Si los residuos son un costo, ¿podemos transformarlos en un beneficio? Acá viene el gran salto que tenemos que dar como sociedad y acá viene la gran pregunta para Miguel. Cuando uno hace una gestión de disposición final de residuos sólidos urbanos, lo que va a hacer es va a definir costos de la infraestructura del relleno sanitario, inicial, básica. Después tiene costos de la infraestructura operativa. ¿Por qué digo costos de infraestructura operativa? Porque el relleno va creciendo en altura y yo tengo que hacer la infraestructura, tengo que hacer que los camiones suban arriba, tengo que hacer caminos, tengo que hacer un montón de obras continuas en el proceso de conformación del domo del relleno sanitario. Todos esos costos, trazados por la cantidad de residuos que ingresan a la disposición, generan un costo por tonelada.
ahí voy a la parte que vos decías. ¿Qué pasa si hay residuos que yo evito que vayan ahí a ese relleno? Tratándolos, separándolos, clasificándolos, lo que voy a hacer en primera instancia le voy a dar más vida útil al relleno. Pero en definitiva, si yo voy al núcleo inicial, que el relleno sanitario era para tantos años con tantas toneladas, todo residuo que no ingrese a ese relleno me va a estar haciendo un ahorro económico en la infraestructura porque no la uso y en la disposición que no la uso. Llámese pesos por tonelada no dispuestos. Yo eso, si soy inteligente y ordenado, lo puedo asignar a un proceso de valorización de esos residuos. Puedo decir, el dinero que ese residuo me impacta por no ingresar al relleno sanitario en los costos de infraestructura básica, operativa y disposición final, se lo puedo asignar a una planta de clasificación y de proceso que ayudan los vecinos. Esto es clave. La valorización se ve como un gasto extra, pero en el final de la cuenta, el ahorro que te produjo no llevarlo a relleno sanitario tiene que ser equivalente a lo que vos podés producir con eso y lo que vas a tener de beneficios. Esto es un problema complejo de resolver porque los sistemas todavía no están optimizados y no hay tanta demanda de reciclados. Pero la realidad es que en otros países del mundo sí funciona. Esto nos puede dar una idea de dónde empezar. Y la realidad es que lo que tenemos que transformar es la mentalidad. El problema es así, nosotros tenemos que crecer más que el problema. Para avanzar en esta dirección necesitamos empresas que ya hayan hecho parte de esos caminos. Y acá te presento una que es Cañapac de Ledesma. Cañapac es una idea genial que a partir del rezago de caña de azúcar se empezaron a hacer estos envases biodegradables para las comidas. En vez de usar el tradicional plástico, podemos empezar a tener nuestro delivery que después podemos compostar y no nos genera residuos. Está buena la idea, ¿no? Miguel también nos hablaba de un modelo inspirador de colaboración público-privada, que ese es un punto estratégico que va entramado justamente en los ODS. Imagínense ese nivel de eficiencia y de limpieza solo logrado de una forma bien planificada e inteligente. La visión general de la economía circular suena utópica todavía, pero la realidad es que hay que abordarla de manera clara, concisa y como un proceso, porque hay que cambiar y transformar ese proceso lineal en una economía circular para no dejar actores afuera. Los cambios bruscos en la sociedad son impracticables. Vamos a ver qué nos dice Miguel de esto. Somos INSAP, una firma de ingeniería y servicios ambientales aplicados. Diseño, construcción y operación de obras de ingeniería ambiental, como así también el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos. Tenemos equipo, tenemos fe, creemos en nuestros sueños. Ahora vamos por la economía circular y vamos por un montón de cosas. Y está todo fantástico. Pero tengamos en cuenta que hay pueblos, por así decirlo, mal llamados pueblos, pero hay comunidades que nos llevan 500 años a nosotros y que recién en la economía circular en el 2023 llegaron al 11-12% de aprovechamiento de eso. O sea, es muy incipiente todo. El mundo está en constante cambio y cada vez más rápido. Con lo cual hoy tenemos que generar mucho producto y tenemos que vender mucho. Fíjate que los índices económicos de un país, y se cayó la industria automotriz porque vendió menos 0 kilómetros de año. Y bueno, tenemos un problema de base de que toda la superpoblación que tenemos y todo este afán de mantener los circuitos económicos se base en producir y vender. Tengo que replantear una economía que no se base en Bueno, eso. entonces, podemos hacer algo de economía circular, pero ¿cómo hacemos para cambiar la obsolescencia programada? Claro. O sea, va a estar complejo ese tema. O sea, no nos podemos bajar de este tren en el que va el mundo
o pararlo de golpe, es imposible. Es un cambio de paradigmas profundo, pero la presión regulatoria y todo este camino hacia la sostenibilidad hacen que si tu empresa no se adapta a estos nuevos sistemas, a estas nuevas propuestas, se puede quedar afuera. La realidad es que los gobiernos ya están hablando de este tema, pero la puesta en escena, la puesta en valor de todo este nuevo pensamiento, de estas nuevas corrientes, a menudo suele ser deficiente. ¿Hay factores que lo dan así? ¿Y cuáles son? Es que en realidad no recae sobre el municipio, Ajá, recae sobre la población. claro. Bueno, sí, el costo se traslada. El tema es la asignación de presupuestos adecuados para los procesos que queramos tener. Volvemos siempre a la economía. Yo creo que un municipio, un ente gubernamental, lo primero que tiene que ser es un muy buen administrador. Entonces, sobre un proyecto lo que va a definir es cuál es la etapa de administración. Y en virtud de eso, va a tener distintas categorías de generadores de residuos. Uno van a ser la propia población, el residuo domiciliario que se deja a diario, pero dentro de una ciudad vos tenés generadores privados, tenés generadores electorales, tenés fábricas que generan residuos domiciliarios. Porque el aporte que en principio sería una tarifa diferenciada para aquel que genera residuos a través de una actividad comercial o que sean domiciliarios, ¿sí? O asimilables. Según chequeado.com, la falta de financiamiento asociado a la falta de capacidad técnica están logrando que en la Argentina no se puedan cerrar los basurales a cielo abierto. Más del 50% de los residuos o de la basura de nuestro país llega a basurales de cielo abierto. No llegan a rellenos sanitarios. Y esto hace muy difícil escalar sistemas eficientes de gestión de residuos en donde todo el rechazo llegue a lugares seguros y no a basurales. Para superar estos desafíos es fundamental tener energía que transforma. Y en este compromiso está EDES, quien está promoviendo el uso de energías renovables, quien está promoviendo la eficiencia energética y transforma nuestra realidad, permitiéndonos hacer esos procesos, permitiéndonos crecer como industrias sustentables. Y si hablamos de economía circular, si hablamos de residuos, podemos decir que SODIR es la solución para todos los gastronómicos que tienen los aceites de cocina que no saben dónde disponerlos. SODIR los retira sin costo. Llama a SODIR, búscalos en Instagram y vas a tener la solución trazabilizable y con certificado para que puedas disponer tu aceite de cocina usado y no contamines el agua. En este caso, ser responsable no es complejo. Solo estás a un clic de distancia. Y acá Miguel nos recuerda, nos muestra cuál es la importancia de la planificación y de la visión a largo plazo. Tenemos que empezar a mirar a largo plazo. Si nuestros gobernantes no lo tienen como una prerrogativa, nosotros como empresa sí tenemos que propiciar estos espacios y sostenerlos y mantenerlos a pesar del gobierno de todos. Tiene dos poderes el ciudadano. Uno Exacto. propio, que lo tiene que asimilar de forma inconsciente. Vos respirás y no planteás respirar, respirás inconscientemente. Bueno, lo que tenemos que tratar de llevar es que nuestra gestión de residuos domiciliaria particular sea inconsciente. Si vamos por la calle, no tenemos que tirar el papel en la vereda, sino tratar de tener un orden en eso que se asimile como inconsciente. Lo segundo importante que tiene y que puede es reclamarle a sus gobernantes Exacto. que hagan las cosas de la mejor Para ese manera lado que se iba. pueda. Ahí Sí, está. tal cual. Porque, a ver, una vez que yo me hago responsable de mis cosas, o sea, que yo separo los residuos, que hago la gestión y todo, y empiezo a mirar para el otro lado y a dónde va y qué hacen, ahí puedo empezar a exigir, porque yo estoy cumpliendo con mi parte, ¿no? Exactamente.
Sí, yo no lo, por ahí tenemos un problema con las frases y las palabras. Por ahí el exigir suena como muy prepotente. Por ahí tratar de a ver, toda empresa, todo presidente de empresa, todo gobernante, todo demás tiene que hacer un plan de gestión. Sí. Yo lo que le pediría a mis gobernantes, digo, ¿cuál es el plan de gestión para este y para el año que viene? O sea, lo estamos pisando, quiero el plan de gestión del año que viene. ¿Hacia dónde vamos? Seguramente el del año que viene va a tener reformas o ajustes o demás en base a lo que se vivió este año. Estamos hablando de gestión de residuos, ¿no? Entonces, todos tenemos que tener dentro de lo que es cualquier gestión, enmarcado lo que es el factor de riesgo. ¿Qué pasa si yo no puedo procesar los residuos como yo lo planteé que lo iba a hacer? Y te doy un ejemplo claro de esto. Ustedes en Bahía Blanca sufrieron una inundación grande. Sí. Nosotros aquí en La Plata en el 2013 también la sufrimos. Yo estaba trabajando en el relleno sanitario de Ensenada, que recibe los residuos de La Plata, en captura del biogás y quema del biogás en la escala de lo que era protocolo de Kioto. ¿Es posible lograr un cambio real? Sí, y en general tiene que ver con el desconocimiento. Mira cómo pudieron resolver este tema. Había una empresa que estaba haciendo su gestión de residuos con una gran cantidad de pescados que estaban disponiendo en el relleno sanitario. Este pescado que les sobraba en grandes volúmenes le estaba consumiendo un gran porcentaje del valor de ese producto final. En vez de descartarlo en relleno sanitario, que además estaba produciendo un problema en las máquinas, lograron con las autoridades del relleno transformar ese residuo en harinas para el consumo de animales. Fíjate vos cómo un problema se puede transformar en una solución muy eficiente. Ese costo de logística y de disposición final se transformó en rentabilidad. Es solo salir del esquema al que estamos acostumbrados, consultar con especialistas como Miguel, como nosotros, que estamos transformando y que estamos trabajando diariamente para cambiar esas realidades. Intentar lograr la excelencia en cada cosa que hacemos. Si apuntamos a lograr la excelencia, por más que no la logremos, estamos en el buen camino. La vara está más alta, claro. ¿Está? Entonces, la vara hoy está alta, mañana va a estar más alta y pasado más alta, y eso es un grado de no conformismo. Si nosotros no somos no conformistas con lo que hacemos, vamos a ir mejorando día a día. Con la gestión de residuos pasa más o menos lo mismo. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de dónde estamos parados. Y el diagnóstico es muy disperso en Argentina, porque tenés gente que trata muy bien los residuos, podría saber lo mejor lo que podría hacer, pero los tratan muy bien, y gente que directamente no hace nada. La elección de cómo gestionar nuestros residuos es nuestra elección y ahí es donde tenemos que hacer el cambio. Tenemos que empezar a gestionar de manera inteligente y son procesos, no es rápido, que eso también, las soluciones no son instantáneas, porque toda una industria que está acostumbrada a funcionar de una manera tiene que transformar esa cultura de la empresa. Hay procesos que son más simples, hay procesos que incorporan el factor humano y son más complejos. Pero la clave está en buscar esta eficiencia, en resolver este problema y entender que ese desarrollo puede llevar quizás hasta un par de años. Ya te vamos a estar contando la historia de Cañapac, que uno dice, bueno, Ledesma, una gran industria que tiene todos los recursos y lo puede desarrollar así. Tardó varios años y te vamos a contar toda la historia de cómo lograron hacer este desarrollo para que hoy ya esté en el mercado. Y la verdad es que es una historia súper interesante porque uno a veces tiene la idea de que como son grandes industrias tienen todos los problemas resueltos y la realidad es que tienen los mismos problemas en otras escalas.
El mensaje para los negocios, para los businesses, clave, es transformar, es empezar a hacer que ese costo se transforme en rentabilidad, es hacer que el marco regulatorio pueda ayudarnos a transformar estas realidades. Es ser parte de todo este sistema que está cambiando. Sabemos que estamos en crisis, sabemos que el planeta tiene recursos limitados y que los estamos degradando a un nivel de no retorno. Por eso también es nuestro compromiso. Ayer hablando con una emprendedora me decía, hay otra cosa más para pensar respecto a una cuestión de finanzas. Y yo le decía, ese es el desafío. Cuando uno está a cargo de una empresa o de un emprendimiento, sabe que tiene un montón de ítems que resolver. Si no estás dispuesto a hacerlo, no es tu camino. Quizás seas entrepreneur en vez de entrepreneur. Pero la realidad es que no podemos patear la pelota más para adelante y decir que son las próximas generaciones. Es nuestro turno de ser parte de este proceso, parte activa, y poder decirle a nuestros nietos, yo estuve y fui parte de esto que hoy podés disfrutar. Hay que ser positivos, hay que mirar de otra manera y hay que empezar a entender el esquema macro desde el micro. Sí, tu aporte en tu metro cuadrado vale y mucho, no lo dudes. Y acordate que estamos apoyando a Banco de Bosques. Banco de Bosques es una fundación que viene certificando bosques, que viene salvando bosques hace más de 10 años. Este año nos sumamos en alianzas y vamos a sumar metros cuadrados en el bosque chaqueño, en los quebrachales. Y te pido que seas parte de esta apuesta. Podés ser miembro de nuestro canal de YouTube y aportar, o podés ser sponsor y también ser parte de esta alianza. Vas a tener un certificado que certifica los metros cuadrados mensuales que vas aportando a través de la pauta, y además estás apoyando el ODS 4 con nosotros porque estamos educando y transformando a partir de esta información. Si te gustó, déjanos un comentario, por favor, que eso nos ayuda un montón a llegar a más gente, o lo podés compartir también, ¿eh? Y acordate, mi chulis verdes, que la sustentabilidad no es una moda, es una responsabilidad.